Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez, como ven, lo quise hacer un poquito diferente y lo que voy a hacer hoy es una guía para que en 15 minutos puedan jugar la India de Rey, pero no solo la apertura, sino también conocer algunos de los planes y de las ideas típicas. Entonces, básicamente, la India de Rey es un esquema, porque es un esquema que podemos utilizar contra la inglesa, contra peón dama o contra la reti, donde nosotros vamos a hacer las siguientes jugadas. Caballo F6, G6, alfil G7, D6 y enroque corto. Vamos a hacer estas jugadas. Y luego vamos a hacer E5 o C5 dependiendo de cómo jueguen las blancas. Y eso es lo primero que tenemos que discutir en la India de Rey. ¿Cuándo vamos a hacer la jugada E5 y cuándo vamos a hacer la jugada C5? Eso para mí es una de las cosas más importantes porque si lo hacemos mal nos podemos quedar en una posición muy delicada desde el comienzo de la partida y si lo hacemos bien podemos tomar la iniciativa. Entonces, básicamente lo más normal es que las blancas dominen el centro con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Y a partir de esta posición, las blancas tienen algunos esquemas donde se enrocan corto rápido y otros esquemas donde tratan de dejar el rey en el centro o incluso enrocarse largo y hacer jugadas quizás un poco más lentas, pero que buscan evitar nuestros planes. Entonces, básicamente, en resumen, el gran secreto de esta posición es que nosotros debemos jugar con E5 las posiciones donde las negras busquen el enroque corto y debemos jugar con C5 las posiciones donde las negras retrasen el enroque. ¿Por qué? Pues esto funciona por el hecho de que como el rey va a estar en el centro, a nosotros nos interesa abrir el centro. Entonces la jugada C5 para abrir el centro funciona mucho mejor. ¿Por qué? Vamos a suponer que las blancas hacen F3, nosotros enrocamos y las blancas hacen alfil E3. Esto se llama el ataque Samish. Y es una variante donde, como pueden ver, las blancas están retrasando el desarrollo de su flanco rey. Entonces, en esta posición nos interesa abrir el centro. Si nosotros hacemos la jugada E5, las blancas hacen D5 y el centro no se va a cerrar. Además, también tenemos dificultades en abrir columnas en el flanco de dama. Porque si nosotros incluso en algún momento hiciésemos esta jugada, las blancas siempre tienen la jugada C5 manteniéndolo cerrado. Y además el centro tampoco lo podemos abrir fácilmente. Entonces, la diferencia es que si nosotros hacemos la jugada C5, estamos amenazando ya con abrir el centro con C por D4. Y si las blancas cierran con D5, ahora nosotros tenemos la ruptura E6. Y la columna E se va a abrir. Las blancas no pueden hacer nada para evitar que la columna E se convierta en una columna semiabierta que podemos utilizar. Además, esto tiene otro punto importante y es que si las blancas se enrocan en largo, ya va, déjenme contar los tiempos aquí para ver cómo sería esto. C5, D5, E6, dama D2, peón por, vale, peón por, supongamos torre 8, enroque largo. Si las blancas se enrocan en largo, nosotros al haber hecho C5 tenemos una avalancha de peones muy, pero que muy prometedora que las blancas no pueden evitar. Incluso aunque las blancas hagan esta jugada, le vamos a meter B5 y esa avalancha de peones va muy fuerte. Y además, otra cosa buena de haber hecho C5 es que la diagonal del alfil de casillas negras está abierta. Vale, entonces este alfil, cuando las blancas se enrocan en largo, es muy fuerte. Así que esto es una de las claves importantes de la India de Rey. Siempre que las blancas jueguen un esquema donde estas dos piezas tarden en desarrollarlas, vamos a querer hacer la jugada C5. Ahora, vamos a volver acá y vamos a hablar sobre las posiciones donde queremos hacer la jugada E5. Vamos a suponer que el blanco desarrolla el caballo, nosotros enrocamos, desarrolla el alfil. Como pueden ver, las blancas están desarrollando rápido su flanco rey. Entonces queremos hacer la jugada E5. Ahora no importa que las blancas cierren, porque en esta posición el blanco se va a enrocar corto y nuestro plan va a ser en algún momento atacar con la jugada F5. Atacar en el flanco de rey con la jugada F5. Ya les voy a mostrar
un ejemplo de esto. Esto siempre que el centro se cierre. ¿Qué significa que el centro se cierre? Que cuando nosotros hacemos E5, las blancas avanzan el peón. Siempre que las blancas avanzan ese peón, van a buscar un ataque en el flanco dama, avanzando estos peones, y nosotros tenemos que buscar un ataque en el flanco rey. Por eso es tan efectivo hacer esta jugada cuando las blancas se quieren enrocar corto, porque entonces buscamos el ataque en el flanco rey. Les voy a poner un ejemplo. Aquí podemos hacer la jugada A5, que esta jugada es típica de la India de rey, para asegurar la casilla C5, una casilla importante en esta posición. Bueno, aquí la jugada teórica puede ser alfil G5, por ejemplo H6, alfil H4, por ejemplo caballo A6, enroque, y aquí por ejemplo dama E8. Y la idea de esta posición es jugar caballo H7 y hacer la jugada F5. Y vamos a buscar un ataque contra su rey, siempre que tengamos esta estructura. Eso lo tienen que recordar porque es muy importante. ¿Cómo vamos a buscar el ataque? Con peones, ¿vale? O sea, nosotros en esta posición vamos a buscar hacer F5. Acá realmente H5 es la jugada más precisa para darle la casilla H6 al alfil. Pero bueno, yo les voy a mostrar un ataque normal que podría seguir con F4, esta jugada, y luego este caballo traerlo a F6, por ejemplo B3, traer el caballo F6 y tirar estos peones, H5, G4, nuestra dama entra en el ataque y tenemos una posición que a cualquier jugador que le guste atacar le va a gustar este tipo de estructuras. Ahora, esto es la estructura cerrada, pero cuando nosotros hablamos de la India de rey con E5, hay dos estructuras más que tenemos que conocer. Y yo les voy a decir los puntos claves de estas dos estructuras para que ya se puedan defender contra quien sea jugando estas posiciones. ¿Vale? Entonces vamos a suponer D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque, alfil E2 y vamos a suponer que después de E5 las blancas deciden capturar. Esto es una estructura fundamental en la India de rey. La podríamos llamar la estructura con centro fijo, ¿vale? Y en esta estructura para mí hay un punto clave que no se nos puede olvidar y es el control de las casillas B4 y C5. Estas dos casillas son absolutamente claves en la posición, porque básicamente la posición es bastante simétrica, solo que las blancas tienen un punto débil en D4. ¿De acuerdo? Nosotros podemos hacer C6, por lo tanto no tenemos ningún punto débil. Lo vamos a poner en roque C6. ¿Vale? Nosotros no tenemos ningún punto débil. Y las blancas tienen un punto débil en D4. Ahora, la posición de las blancas puede llegar a ser muy buena si las blancas consiguen poner esta estructura de peones. A3, B4, C5. Porque entonces el punto D6 se va a convertir en una casilla de invasión y además las blancas van a tener una gran ventaja de espacio. Entonces, normalmente la clave en esta estructura es hacer jugadas que controlen estas dos casillas. Jugadas como A5, jugadas como caballo A6, este otro caballo puede ir a D7, el alfil puede venir a F8 y toda la clave se basa en controlar esas dos casillas. Si ustedes mantienen el control de esas dos casillas y el peón de C4 de las blancas no puede avanzar, yo les aseguro que van a disfrutar mucho esta estructura de peones porque realmente las blancas no van a tener plan y ustedes van a poder jugar muy cómodamente en la casilla C5, la casilla D4 y las blancas tienen una posición sin plan. O sea que esta es un poco la clave estratégica de esta posición. Y luego hay una tercera estructura vale, vamos a volver a esta posición. Por ejemplo, en roque, que es la estructura de centro abierto, E por D4. ¿De acuerdo? Y las blancas, por ejemplo, capturan caballo por D4. Entonces, esto, por cierto, les voy a mostrar de nuevo la posición desde el comienzo mejor para que sepan cómo llegar allí. D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, caballo F3, enroque, alfil E2, E5, enroque. ¿Vale?
y ahora E por D4. Y esto nos lleva al tercer tipo de centro fundamental, el centro abierto de la India de rey. En esta posición, la clave es con negras lograr la ruptura D5. Y esta es una posición que me genera especial interés porque voy a estar haciendo un curso durante este mes de febrero donde voy a estar mostrando nuevas ideas en la India de Rey. Yo tengo ya 2 cursos de India de Rey, uno con toda la teoría que tienes que saber de India de Rey, 18 horas de video, un segundo curso con todas las estructuras, como esta y las otras estructuras que he hablado, explicadas al más mínimo detalle, y además voy a sacar un tercer curso con nuevas ideas teóricas y además donde voy a estar mostrando algo que falta en los 2 cursos anteriores y es un repertorio contra el Londres, contra el Col y contra el Torre para que puedan tener un repertorio con India de Rey absolutamente completo. Así que esos 3 cursos los pueden comprar en un pack que lo estoy dejando en un 50% de descuento. Les dejo el enlace allí abajo para que se sumen. Van a hacer clases en vivo, así que también si quieren ver clases en vivo conmigo, es una buena oportunidad para que lo hagan. Y bueno, vamos a hablar de este centro que me genera interés porque esta variante va a ser una de las variantes que voy a recomendar como una nueva idea en la India de Rey. Y en esta posición, después de torre 8 presionando el peón, es lo primero que queremos hacer que el blanco haga esta jugada. F3. Porque después de esta jugada, nuestro plan es la ruptura en D5. Esta es un poco la clave en esta estructura, ya que si nosotros conseguimos hacer esa ruptura, vamos a hacer una jugada con blancas cualquiera, por ejemplo, torre B1. Si nosotros en esta posición conseguimos esta ruptura, automáticamente nos vamos a quedar mejor. Tras los cambios, podemos observar que nuestro alfil de G7 es muchísimo mejor que el alfil de las blancas de E2 y que además la jugada F3 debilita la posición de las blancas y hace que las blancas tengan debilidades y no tengan absolutamente ningún plan. Así que esto es una posición muy cómoda que vamos a estar buscando en el curso. Así que bueno, espero que esta introducción les haya gustado. Ya saben cuándo hacer E5, cuándo hacer C5. Pero si quieren aprender todas estas cosas mucho más en profundidad, les invito a que accedan a los 3 cursos, 2 que ya están finalizados, pero que igual los pueden ver, y el nuevo curso que vamos a estar haciendo, donde vamos a terminar algunas cositas como el repertorio contra Londres. Y yo de verdad que espero que les guste mucho este tipo de videos. Me lo pueden dejar en los comentarios qué les pareció este formato. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chaito.